¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo a la hora en que usted decida ver su programa Divergencia. Como ya es costumbre, me acompaña Patricio Lima. Patricio, un gusto estar aquí contigo. Para mí también, Martín, y desde luego para quienes nos siguen en este programa, pues desde luego nuestro compromiso de llevar temas relevantes, no sé cuál vayas a poner sobre la mesa, pero temas relevantes y de actualidad, pues para darles elementos para su análisis propio. Bien, eso es lo bonito y lo importante, porque muchos han de pensar que yo y Patricio a lo mejor nos ponemos de acuerdo en qué vamos a decir o cómo lo vamos a decir. La verdad es que hoy estamos pensando y lo discutimos, bueno, más que discutirlo, lo platicamos ayer, y yo le planteaba la necesidad de tomar o abordar el tema de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, lo que está pasando. No había sido noticia, Patricio, en los últimos meses, yo diría. La verdad es que la universidad mantiene una presencia, yo diría, muy reservada, con una presencia mediática que tiende a lo positivo, nada a lo conflictivo ni al tipo de desgaste que puede implicar ciertas críticas. Pero desde la semana pasada empezamos a ver que ciertos movimientos de los estudiantes que se empezaban a quejar sobre el acoso sexual, sobre arbitrariedades que han cometido maestros de diferentes facultades en contra de los alumnos, que generó, digamos, varias protestas. Al final, a la par de que eso se estaba dando, Patricio, también salieron a relucir los resultados de la Auditoría Superior de la Federación, donde poco se ha hablado y poco se ha dicho. Encuentran que la universidad tiene observaciones, yo diría, millonarias, por alrededor de los 125 millones de pesos, Patricio. Es un tema relevante en estos momentos, no solamente para Tlaxcala, Martín, amigos, sino yo diría para el conjunto de universidades que están enfrentando conflictos. Para no ir muy lejos, la vecina aquí en Puebla, por otro tipo de asuntos, pero desde luego tiene que ver con la inseguridad, pero finalmente hay movilizaciones, hay inconformidad, hay conflicto. En la UNAM, pues estamos viendo también problemas serios desde hace varias semanas. Es un asunto muy delicado el de la UNAM. Y bien lo decías al inicio de tu comentario, Martín, la UAT tenía una presencia mediática, pues más de las veces, yo diría, esporádica, positiva, favorable. El control que ejercen quienes vienen teniendo una fuerza importante en la misma, y yo no acostumbro a evadir los nombres y apellidos porque son personas y desde luego son respetables, aun cuando uno no pueda a veces estar de acuerdo con ellos. Me refiero a Héctor Ortiz y desde luego a su hermano Serafín. Ambos han sido rectores, ambos han tenido una influencia fuerte en la universidad, principalmente el primero. Y desde luego cuando viene la elección del 2018 con la apabullante triunfo de Morena y el reordenamiento político que con esto significa en materia educativa, sobre todo en educación superior, pues surge un rector que no se formó propiamente en esas filas académicas ni políticas, pero que finalmente venía siendo un factor importante en la UAT. Me refiero a Luis Armando González Plasencia, quien había sido presidente de la Comisión de Derechos Humanos en la Ciudad de México. Bueno, ¿a qué me refiero con todo esto? De que la UAT tiene que enfrentar los propios cambios que en el exterior se dan, me refiero a los políticos, pero también tiene que enfrentar los cambios que se están forzando a nivel interno. Mira, Martín, y ya termino mi primer comentario, amigos que nos siguen. Un día un gobernador de Tlaxcala le preguntaron en una charla, digamos, de amigos, que si no iba a intervenir en la UAT para poner, digamos, democratizarla. Venía con un lenguaje democratizador a Tlaxcala, y seguramente ya saben a quién me refiero, a José Antonio Álvarez Lima. Y cuando le preguntaron de la UAT en esta charla de amigos, él dijo: no, la UAT es intocable,
aun cuando haya lo que haya, es intocable por su autonomía. La UAT debe en su momento internamente buscar su propio destino, su propio camino, y yo creo que estamos en eso. Externamente han cambiado las cosas mucho para el grupo que venía controlándolo y sigue teniendo una fuerza importante, pero también hacia el interior ya las fuerzas no dan para más. Siempre ha habido problemas, lo que pasa es que antes se mantenían en cierto o mucho control, y ahora eso ya no puede ocurrir. Ese es mi primer comentario en torno a lo que sucede, y desde luego los fenómenos sociales que tienen que ver con la inseguridad, las agresiones a las mujeres, sobre todo con violencia física y a veces pues que termina en la muerte, feminicidios le llaman, y desde luego en la relación aula, maestro, alumno, investigador, alumno, pues siempre esta situación de que hay vivillos que se pasan de la raya y hostigan a las alumnas, ¿no? Sí, Patricio, no sé si coincidas conmigo, yo de todo lo que he empezado a ver y lo que hoy algunos columnistas abordan el tema de la universidad, sí, y lo que yo comentaba ayer, más lo que se ha visto, yo percibo ya un distanciamiento entre el actual rector y el grupo dominante, que hay que decirlo, que era la familia Ortiz, con Héctor a la cabeza, y los Vázquez Galicia, que esas dos familias prácticamente se turnaban el rector en turno y ponían al rector cada periodo de acuerdo a lo que ellos les convenía. Así es. Héctor, hay que decir que Serafín fue el principal promotor del actual rector, Luis Armando González, un rector que llegó, yo diría, con altas expectativas en materia a lo mejor académica, de proyección, y que al final para mí me parece que ha sido un rector mesurado, discreto, yo incluso diría también un rector intermitente, que a veces lo ves, que a veces no lo ves, pero que al final, con el paso de su designación como rector al tiempo actual, ha implicado que ha empezado a poner distancia con el grupo de los Ortiz y de los Vázquez Galicia. Yo no estoy diciendo que vaya a haber ruptura, que vaya a haber un conflicto, pero sí avisoro que la relación entre el actual rector y las familias que he mencionado no pasa por el mejor momento, Patricio. Así es. Luego, al fin y al cabo surgen estas manifestaciones de protesta de estudiantes, principalmente de mujeres, contra el acoso y las amenazas que sufren. Es algo inédito, Patricio, que pensar que se hubiera dado en un rectorado que hubiera controlado los Vázquez Galicia o los Ortiz, era imposible pensar que se diera. No se daba, definitivamente ni había circunstancias. Al contrario, si alguna alumna, algún alumno se quejaba por el trato del maestro, lo más seguro es que el castigado era el alumno. Claro. Entonces, al fin y al cabo se dan ciertas movilizaciones, el rector lidia con ellas, pero a mí me llama la atención, Patricio, y no sé si coincidirás conmigo, que por ejemplo en las protestas, curiosamente nadie critica ni nadie lanza consignas contra los Ortiz. Así es. Lo que a mí, digamos, fue un primer elemento que me hizo pensar que algo raro estaba pasando en la universidad. También me llama la atención que la mayor protesta se haya llevado a cabo el viernes pasado durante el informe del propio rector. El rector, la verdad hay que decirlo, tiene tablas para abordar esta problemática, la ha sabido enfrentar, ha sabido, yo creo, lidiar con este asunto. Y la pregunta sería, ¿qué va a pasar? No lo sé. Yo creo que el gobierno federal está viendo con buenos ojos la administración de Luis Armando González, porque bien o mal se ve que ha empezado a tener control de la universidad y a tener influencia en algunas áreas donde antes era impensable que un grupo ajeno a la familia Ortiz tuviera injerencia, Patricio. ¿A cuál te quieres referir? Me refiero al manejo de los recursos financieros.
a los nombramientos de la estructura administrativa y de responsabilidad interior de la universidad. Si va a terminar esto en ruptura, no lo sé. Yo lo que creo es que si Luis Armando no logra afianzar su liderazgo, su fortaleza al interior de la universidad, la verdad es que mi pronóstico es que muy probablemente lo dejen llegar a diciembre de este año, y antes de que entremos en el proceso electoral podría tener la universidad un nuevo rector afín al grupo de Héctor Ortiz y de los Vázquez Galicia. Coincido en tu diagnóstico, Martín, sobre todo en la parte donde distanciamiento. Pareciera que en un principio sí se mantenía una relación, digamos, muy cordial, muy estrecha, muy institucional, y desde luego yo diría hasta amistosa, porque ese trato se veía entre ellos. Últimamente ya no ocurre eso. Finalmente es la lucha de poder que se da también dentro de las universidades, los grupos que quieren influir, y desde luego si a Luis Armando González Plasencia lo hace rector en una circunstancia como fue la elección, posterior a los resultados de la elección federal del 2018, pues obvio, esto implicaba para él el llegar con poder, ser a la persona idónea para enfrentar una nueva circunstancia política que para la familia Ortiz no le era del todo favorable. Es decir, el discurso democratizador de Andrés Manuel López Obrador desde la campaña y en críticas fuertes a las universidades donde hay férreo control y cacicazgos, la utilizó varias veces Andrés Manuel con esa palabra, los cacicazgos, en algunas universidades, y si bien no mencionaba concretamente y directamente a la de Tlaxcala, pues estamos casi seguros los que tratamos de hacer análisis que se refería también a la de aquí, a la nuestra. Entonces, lo que está ocurriendo, yo también no tengo ningún pronóstico, sería irresponsable decir va a ocurrir esto, claro. por lo siguiente, porque pues las circunstancias para un grupo y otro no son nada favorables. Claro. El hecho de que lo que tú comentas, las observaciones de la auditoría, no es a la administración de Luis Armando. De Luis Armando, es a rectorados anteriores. Sí, corresponde al 2018. Exacto. Entonces, esto, desde luego, pues debe ser un llamado de alerta también para el grupo de los Ortiz y por extensión al grupo de los señores con los que se compartían Vázquez Galicia. Entonces, hacer un pronóstico no. Lo que sí es cierto es que si no hay acuerdos entre ellos, acercamiento, posiblemente de manera interna el problema no lo puedan, digamos, al menos contener por el momento. Si hay acuerdos, seguramente buscarán la manera de hacerlo. Y el pronóstico que tú das de diciembre, pues no, yo no lo tenía en mente, pero sí es cierto. La voz de arranque para el proceso electoral 2021 empezará en diciembre, y desde luego el fin de año sería para, en caso de que las circunstancias sean difíciles, pues tomar decisiones de parte de quien sigue teniendo un fuerte control dentro de la universidad, que es la familia Ortiz, principalmente el exgobernador. Sí, y sobre todo yo no estoy pronosticando ni estoy diciendo que va a pasar. Yo solamente lo planteo como un escenario. Es un escenario, yo también. Y lo planteo porque simplemente basta ver lo que está pasando en Puebla. Hay una mala relación entre el rector Esparza con el gobernador Barbosa, y el gobernador Barbosa ha hecho todo lo posible, no solamente por auditar los recursos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con un ánimo incluso de injerencia, de violentar la autonomía universitaria, y los universitarios han empezado a tener movilizaciones, a llevar a cabo paros, para no solamente protestar contra la inseguridad, sino con ciertas políticas que está llevando a cabo el gobernador de Morena en el caso de Puebla. Yo creo que ese escenario no es muy lejano que se pudiera presentar aquí en Tlaxcala. Así es, Martín. Yo tampoco puedo, digamos, decir y asegurar lo que va a ocurrir, porque son hechos
digamos, nuevos en Tlaxcala, novedosos en la universidad. El férreo control que se tenía anteriormente a través de las diferentes posiciones que les correspondían a los rectores, finalmente eran acompañados por la fuerza total de los grupos que la controlaban. El caso de ahora no es ese. Más bien yo diría que el propio Luis Armando González Plasencia, en los hechos, con actividades, con algunas decisiones que tomaba, pareciera que confrontaba lo que antes hacían los Ortiz. Bueno, por ejemplo, sí, una buena relación con el gobernador, que hasta incluso a eventos iba a hablar de la cordialidad que había y demás. Y hay que tener presente que desde luego Marco Mena no es Mariano González Sagún, pero finalmente la posición de gobernador prácticamente se la dejó Mariano González, que siempre confrontó a la universidad y a los señores Ortiz desde que les ganó la candidatura, desde que les ganó la gubernatura en el 2004 y mucho antes. Entonces, a manera mía de conclusión sobre este tema, es de que hay que esperar qué reacciones hay en los próximos días y las conmemoraciones del 8, 9 de marzo y los días que vienen, luego los meses de abril y mayo, que son también tiempos en los que hay mucha movilización, y sobre todo que el escenario de los feminicidios y de la grave inseguridad en la que está el país y los estados, pues se pueda contener para que no crezca una situación que ya de por sí es conflictiva. Y fíjate, Patricio, un poco reforzando lo que tú acabas de decir respecto a la postura del actual rector, habría que ver el rector a qué medios recurrió para defenderse, a qué columnistas recurrió para fijar su postura y decir que le echen porras de que es un extraordinario rector que quiere cambiar a la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Así es. Y a la par que mientras tiene ya también a sus porristas oficiales el actual rector, también hay que decir que empezó a circular una carta, que no sé si la viste, Patricio, que según esto era firmada por unas catedráticas de la UAT, en donde se quejaban no solamente del acoso, y el acoso es el pretexto para decir que están hartas de los malos manejos financieros, del enriquecimiento de la familia Ortiz, y señalan, sin aportar ningún dato duro, que el 50% del presupuesto de la universidad, que es alrededor de 300 millones, se estaría canalizando para instituciones educativas vinculadas a la familia Ortiz, como los colegios Español, la universidad, esta escuela de medicina, la de argumentación jurídica, una libre de derecho. En fin, aunque lo nieguen, la verdad es que hay un conflicto en la universidad que si está ahorita muy soterrado, puede ser que crezca, puede ser que tenga otras implicaciones. Yo te voy a dar un dato. Antes, si alguien hacía una crítica a la universidad, por muy leve o trataba uno el problema, inmediatamente te buscaba y te decían: oye, échanos la mano, no queremos que este asunto crezca, mira que aquí, mira que allá. La verdad es que hoy nadie está interviniendo en el asunto y se ve que, pues que por un lado los Ortiz están empezando a mover sus piezas y van a ver cómo se defienden, y por el otro lado también recurrirán a ciertas cosas para tratar de desacreditar a los Ortiz y decir que los buenos son ellos. ¿En qué terminará la historia? Lo veremos con el paso de los días. Así es, yo diría que hay que estar muy pendientes, hay que estar también muy, ciertos de que, como se acerca un proceso electoral local de la renovación de todo, los Ortiz cuentan con un partido político cuya, no estructura de la universidad la trasladan, sería una responsabilidad decirlo así, pero sí les sirve, sobre todo en esa parte que ellos han, en la infraestructura que han ido creando en todos los municipios de Tlaxcala, prácticamente en los 60, donde tienen actividades relacionadas con los que ellos llaman
la otra función universitaria de la autorrealización, y que con ello pues también se hace política, y no estoy con esto señalándolo negativamente. Saben hacer política los señores ahí adentro, saben hacer política vinculándola desde ahí con la de su partido, y desde luego el 2021 tienen su partido político con el cual van a competir y seguramente buscar cargos de elección popular, tanto desde la gubernatura, en la Cámara de Diputados y ayuntamientos, y todo esto desde luego ellos no estarían de acuerdo en que la universidad estuviera en un conflicto. Esa es mi conclusión. Sí, y al final yo creo que el gobierno federal sabe lo que tú estás describiendo, lo tiene muy bien, la radiografía, sabe el poder que representa controlar la Universidad Autónoma de Tlaxcala, y si puede intervenir para inhibir que esta institución influya de alguna manera en el proceso electoral, lo va a hacer. Y lo que es peor para algunos o mejor para otros es que ya se está viendo que está interviniendo. Así es. Bueno, Patricio, es un tema que va a dar mucho de qué hablar. En las próximas semanas yo creo que veremos cómo se dan las cosas, y si es motivo de otro comentario, de otro programa respecto a hablar de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, lo estaremos abordando, Patricio. Con mucho gusto, Martín. Gracias por el tema, gracias por me das oportunidad como universitario a hablar de los problemas que se dan en las universidades. Yo soy egresado de la UNAM y desde luego respeto mucho el trabajo que se ha hecho en Tlaxcala por parte de los diferentes rectores. A varios de ellos los he tratado de manera muy cercana y amistosa, y desde luego los señores Ortiz sabemos que son y saben hacer política, y desde luego estarán también muy interesados en lo que venga. Gracias, Martín. Bueno, pues estamos en contacto, Patricio. Gracias. Nos vemos en su próximo programa de Divergencia. Le damos gracias a Fernanda, que nos auxilia en la parte técnica. Gracias.